Que Dios le bendiga, hermanos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 37. Mi alma adora a Jesús de Nazaret. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bendito y alabado sea el Cordero. Génesis capítulo 37. Verso 1, 2 y 3. ¿Lo tenemos? Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Verso 3, todos juntos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es poder y es salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y al griego también, al bárbaro, al escriba, al noble, cualquier persona de cualquier estatus, de cualquier nivel, de cualquier posición. Tú nos miras a todos como necesitados de ti. Y esa es la verdad, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, en el planeta Tierra, tenemos una gran necesidad espiritual de ti. De que tú, oh Dios, Dios de los cielos, Dios de la tierra, dirijas nuestro caminar, endereces nuestros pasos, nos impulses hacia adelante y cumplas tu propósito en nosotros. Hoy somos sinceros y venimos necesitados de una bendición, la bendición de tu palabra. Háblanos por ella, Señor, y glorifica tu nombre. Y también atormenta el infierno en esta hora. Que la sangre de Cristo nos cubre a cada uno en este lugar. Y tiene poder, y sin igual poder, para defendernos, para guardarnos, para cubrirnos y para bendecirnos. La sangre de Cristo tiene poder. Háblanos por tu palabra y que tu voluntad se cumpla en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar y glorificar a Dios fuertemente. Mi alma adora a Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de los propósitos. Hoy vamos a predicar acerca de los propósitos de la vida, de los sueños que tenemos. Y para comenzar hablando de propósitos y sueños, pues qué mejor que analizar un poco la vida de un hombre de la Biblia llamado José. Un hombre que su historia comienza cuando él nace. Pero el relato bíblico nos habla más específicamente cuando este joven tiene específicamente 17 años. La Biblia dice que esta es la historia de la familia de Jacob, Israel, el que luchó con Dios y venció, y Dios lo bendijo. Y nos cuenta la historia bíblica un joven pastor de ovejas, que comienza como pastorcillos de ovejas. De ser pastor de ovejas, llega a ser un esclavo de la gente, de los árabes. Después de ser un esclavo, él llega a ser un convicto, un preso en la cárcel. Y después de la cárcel, de ser un convicto, Dios lo lleva a su propósito, ser un gobernador de un pueblo grande y de un pueblo
poderoso, de un pueblo próspero, Dios lo lleva a ser gobernador de Egipto. A diferencia que Faraón solamente, la diferencia que él tenía cuando llega a la cúspide es que el que iba a tener el mando total iba a ser Faraón, pero el siguiente en el mando sería José. Pero él tuvo una trayectoria muy ruda, muy cruel. Y vamos a comenzar estudiando la historia bíblica. Dice la palabra del Señor que esta es la historia de la familia de Jacob. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Primero entendemos que el que lo amara a su padre no tenía la culpa José de ser amado por su padre. En primer lugar, esta es una historia muy larga, pero podemos resumirlo en esto. El que conoce la historia bíblica del Génesis comprenderá que este hombre, este joven en este caso, llamado José, no es solamente que había nacido en la vejez de su padre Israel, Jacob, sino que más que eso, era el primogénito de la mujer que él amó, por la cual trabajó 14 años, 7 años y fue engañado, y 7 años más para poder cumplir con la tradición de la tierra de Labán, donde él moraba en ese entonces. Y esta mujer llamada Raquel fue con la cual se enamoró a primera vista. Fue la mujer a la cual besó en el enamoramiento a primera vista. Fue la mujer que dijo: yo doy mi vida por ella y trabajo por ella. Esa es la mujer que Dios tiene para mí. Esta es de mi pueblo, tiene las mismas creencias que yo, aunque en ese entonces nos dimos cuenta en la historia bíblica que tenía una adoración diferente, pero era de la misma estirpe, de la misma raza. Y a fin de cuentas iba a llegar a un momento que ella comprendería el plan de Dios y quién era el Dios verdadero, y con sus ojos miraría que Dios, Jehová, es el único Dios verdadero, y que los dioses de su padre que robó en una ocasión eran dioses hechos por mano de hombre, y que eran dioses sin poder, dioses falsos. La historia de este hombre joven llamado José es de esta manera. La mujer que él ama era estéril, y en su vejez, en su edad avanzada, tuvo un hijo llamado José. Después tuvo a Benjamín. José era el número 11 de los hijos de Israel. Y este joven, este pequeño, fue amado por su padre más que los demás hijos por estas diferentes razones. Porque no era hijo de la criada de Lea, ni era hijo de la criada de Raquel. Era hijo de la amada, de la mujer hermosa, de la que él amó desde el principio, de la que él quería hacer un pacto de amor solamente él y ella, pero por cuestiones del destino y lo permitido por Jehová en ese tiempo, él tomó más mujeres, pero es la que él quería solamente. Y en este caso fue José, el que no pidió ser amado, sino que el destino lo llevó a ese momento, lo llevó a ese lugar, lo llevó a esa familia. Pero vemos a este joven, un joven trabajador, un joven pastorcillo de ovejas, y pudiese ser que pudiéramos pensar y ver en la historia bíblica a simple vista que era un chismoso, que daba cuenta a su padre de la mala fama de sus hermanos, pero no era un chismoso. Al contrario, él estaba dando cuenta de la mala fama de sus hermanos a su padre. Le estaba dando cuenta a su padre de lo que realmente eran sus hermanos, de la vida que estaban llevando. Y eso no le llevaba a hacer chisme, porque era verdad lo que estaba diciendo. No era una mentira y no era un chisme para que no los quisiera y para que él fuera el favorito. Más bien era un joven que tenía mucha responsabilidad, aún por sus propios hermanos. Al decir la verdad a su padre, para que su padre tomara el control, hiciera algo, los ayudara. No era que él quería tomar ventaja de sus hermanos,
Él era el amado de su padre. Pero este hombre joven, nos damos cuenta que es un joven responsable, un joven pastorcillo de ovejas, un joven trabajador, un joven que le importaba el estado de sus hermanos, porque si no le hubiera importado la vida de sus hermanos, la vida de su padre, el estado de su padre, el estado de sus hermanos, pues simplemente no dice nada. Y como quiera, él era el favorito de su padre, pero él importaba lo que pasaba en su casa. Él importaba lo que le pasaba a su hogar, lo que estaba pasando con sus medios hermanos y lo que estaba pasando con su padre y su relación como familia. Era una persona responsable, una persona preocupada, aunque 17 años tenía, pero era un joven hermano ejemplo. Los teólogos y estudiosos de la Biblia han comparado la vida de José como una figura del Antiguo Testamento a la figura de Cristo en el Nuevo, porque hay una similitud muy buena en la historia de la vida de este joven con la vida de Cristo cuando vino a la tierra. Y ciertamente hay diferentes atributos que se ven en su historia que compaginan muy bien y encajan en la vida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, deducimos que este joven fue un joven ejemplo desde el tiempo que él trabajó en su casa, y a los 17 años era pastor de ovejas. A esa edad le ocurre algo terrible. Un joven que tiene una casa, que tiene un hogar, que tiene un techo, que tiene un padre, que es el favorito de su padre y por supuesto de su madre, único en ese entonces, y tenía todo lo que un joven quisiera tener. Un padre con una posición buena, con algo de riquezas, bendecido por Jehová, con un pacto del Altísimo para su padre y por consiguiente a la descendencia. Nos damos cuenta que era un joven sumamente bendecido, que no tenía más que pedirle a la vida, el amor de sus padres, la riqueza de Dios, la bendición de Jehová. Era un joven que tenía todo, pero cuando parece que todo está bien, en el propósito eterno de Dios, en el propósito perfecto de Dios, cuando parece que no hay nada que le pueda estropear su futuro, cuando parece que no hay nada que se pueda interponer entre él y sus metas, cuando parece que no hay nada que pueda ser un obstáculo entre los sueños que él ya comenzaba a tener, entre su futuro y su presente, no había nada que pudiera ser un obstáculo. Ocurre algo garrafal, algo terrible, algo tremendo. Esto ocurre. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Oye, pues qué sueño tuvo que lo aborrecía más todavía. Bueno, antes de contarles el sueño, su padre le hizo una túnica especial, le regaló un abrigo especial a él. Lo amaba más que a sus hermanos. José recibe una túnica especial y ahora tiene un sueño. Y sus hermanos, porque no estaba el temor de Jehová en ellos, le aborrecían más todavía. Mire, la túnica que le regaló su padre no era una túnica cualquiera, como normalmente eran sin mangas y eran cortas y se usaban para sentarse. No, la túnica que le hace Jacob, que le regala su padre Israel a José, era una túnica especial de marca. Era una túnica de diversos colores en su tejido. Era una túnica que llegaba hasta los tobillos. Era una túnica de manga larga. Esa era una túnica de nobles. Era una túnica de príncipes. No era una túnica cualquiera. Y solamente a él le dio ese tipo de túnica. Esa túnica era para José, el hijo amado. Y dice la Escritura, y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en el medio del campo,
Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Tenía todo lo que podía ser. Mira, hermano, era bendecido este joven. Hasta en los sueños era bendecido. Hasta cuando dormía tenía el favor de Dios. Porque era responsable, porque era trabajador, porque era un hombre de Dios, y sobre todo porque de el Dios que había oído, de el Dios que había escuchado, el Dios, mi hermano, de su bisabuelo Abraham, Isaac, y de su padre Jacob. El Dios, mi hermano, gloria al Señor, de su padre, de su abuelo y su bisabuelo. El Dios de sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob era el Dios del cual temía él, y del cual se postraba, y del cual tenía conocimiento. Y eso fue, mi hermano, lo que provocó en José que José fuera bendecido. Mi hermano, hasta en el dormir, hasta en los sueños. Y hoy yo creo que la iglesia puede ser bendecida hasta en los sueños por Jesucristo, porque Él pagó el precio para que fueras bendito de Jehová, para que fueras bendecido hasta en tu dormir. Porque dice la Biblia: en paz me acuesto y en paz me levanto. Sea el nombre de Dios bendecido. Dios tiene cuidado de ti hasta en los sueños. Y si en este tiempo te han venido aún pesadillas, el diablo te ha atacado y hasta en los sueños no has podido descansar, yo te digo en esta hora que la sangre de Cristo tiene poder para darte libertad, bendición y descanso y paz para tu vida. Un hombre, un joven, varón muy bendecido. Hasta en los sueños era bendecido. A veces en la vida del cristiano se convierte al Señor y sabemos como creyentes que conocemos la doctrina, que comenzamos a leer la Biblia y nos damos cuenta de la verdad, que el caminar con Dios es de muchas trabas, obstáculos, pruebas, tentaciones, luchas, adversidades, tribulaciones. Conocemos todo esto al comenzar a leer la Biblia. Pero al comenzar con Cristo, hay veces que a muchos cristianos como que les es más fácil caminar con Dios. Sobre todo cuando hay verdaderamente una entrega al Señor. Porque está el primer amor, está el fuego, está la presencia, está el bautismo del Espíritu Santo. Hay un fervor tremendo en el corazón, un impulso, hermano, grande que nos provoca servirle a Dios con todas nuestras fuerzas, poner a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos. Y como que a veces cuando comenzamos así es más fácil el caminar con Dios. Pero cuando vienen las pruebas y las luchas, es cuando cambia el panorama en el que estamos viviendo. A este joven le cambió el panorama de la vida. Los propósitos de la vida eran distantes de los pensamientos, eran, hermano, diferentes de lo que él planeaba y pensaba para su vida. Aún de los sueños que él tuvo eran diferentes las cosas presentes de los sueños que él tenía. A veces, hermano, tenemos sueños, tenemos metas, queremos alcanzar cosas en la tierra y en lo espiritual para Dios también. Pero llega algo, llega un momento en nuestra vida, llega algo a nuestra vida que parece ser que interrumpe los sueños, que parece ser que tronca el camino,
que parece ser que es un obstáculo grande, que algo ocurrió, algo no está bien, algo no está caminando correctamente, y no es que estés en pecado, no es que hayas caído, no es que tengas algo malo en tu vida espiritual, no, simplemente hay algo por el propósito, por el destino, hermano, por la vida que llegó, que fue un obstáculo en tu camino, que fue algo que se paró enfrente tuyo y no te dejó avanzar. Que llegó a tu vida algo que no te permitió caminar hacia adelante, que te entroncó los sueños, que te borró las metas, que te hizo parar. Y esto le ocurrió a este hombre, a este joven llamado José. Note lo que dice la Biblia. Verso 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Bendito es Dios para siempre. Lo que le esperaba en Siquem no era muy agradable para los propósitos que él tenía en su vida, para los propósitos que aparentemente él pensaba que Dios tenía para él, por los sueños que Dios le había dado, porque él sabía que los sueños eran de Dios. Aparentemente esto iba contrario a los propósitos divinos que Dios le había revelado en sueños. Aparentemente lo que ocurre en Siquem es algo que le tronca el sueño. Es algo que interrumpe el propósito, es algo que aparentemente era todo lo contrario a lo que Dios le estaba mostrando. Pero lo que no sabía José es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Sea bueno o sea malo, todas las cosas a ti como cristiano te ayudan para bien si de corazón buscas al Señor y con un corazón arrepentido vienes a sus plantas. Él te cambia el panorama de la vida. Pero el panorama de José era totalmente distinto, distante, diverso, era contrario a lo que él pensaba. Es que él pensaba que Dios iba a obrar de una manera, pero Dios estaba permitiendo algo. Lo iba a pasar por una escuela vivida. José pudo pensar cómo llegar a ser líder de su casa. Pudo tener diferentes tipos de pensamiento, imaginar cómo Dios iba a obrar de diferentes formas, pero nunca se imaginó que para comenzar su ministerio, por llamarlo así, para comenzar su adiestramiento, su capacitación y su preparación, iba a comenzar con una esclavitud. ¿Nunca pensaste que con una prueba ibas a comenzar a experimentar los propósitos de Dios? Y muchos cristianos, al comenzar a tener pruebas en su vida espiritual, han fracasado. Muchos cristianos se han quedado en el camino. Otros se han enfriado, otros se han entibiado. Pero José ni una de estas cosas optó por hacer. Decidió creerle al Señor. Hoy tú tienes que decidir creer y confiar en tu Señor, porque Él te va a enseñar cuál es su propósito para tu vida. Te va a enseñar que no todo está terminado. A José le enseñó que no todo se había acabado, que sus planes y sus propósitos eran buenos, que sus pensamientos del Señor eran rectos, eran buenos, eran de bien y no eran de mal. Que Él tenía en control su vida porque estaba en la palma de su mano, y en el hueco de su mano estaba su alma, donde nadie le podía arrebatar. Lo que José no comprendía era lo que ya más adelante se escribe en la Biblia, en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y eso usted y yo lo sabemos ahora. Por eso tenemos confianza en Dios. Por eso podemos creerle a Dios. Por eso cuando vengan pruebas, y vienen pruebas y luchas, y nos enfrentamos con el mismo infierno frente a frente, cara a cara, cuerpo a cuerpo, podemos decir: Jehová, ayúdame y líbrame de esta. Y Él nos libra, y Él nos lleva,
y Él nos pasa, y Él nos hace cruzar el Mar Rojo en seco, y Él nos pasa el Jordán en seco, y Él, aunque pasemos por el fuego, el horno de fuego 7 veces más caliente, más ardiente, podemos estar en medio del horno y no quemarnos, porque allá dentro del horno está Yeshua con nosotros, está el Mesías con usted en la prueba, en la lucha. Él está contigo, y a su nombre, gloria a Dios. Le espera a este pobre joven con sueños, con pasión, con energía, con adrenalina, pero sobre todo con un servicio a Jehová verdadero. Le espera una esclavitud. Sus hermanos en Siquén, hermano, lo que hacen es engañarlo, lo tiran dentro de un pozo, sin agua por supuesto. Estamos hablando de tierras desérticas y muchos pozos secos. Y cuando es tirado ahí, lo venden, mi hermano, con la gente árabe. Lo venden por, mi hermano, piezas de plata, por dinero lo venden. Una similitud con lo que pasó en la vida del Señor Jesucristo. Lo venden y ahora Él es esclavo. Él es esclavo, hermano. Sus sueños se habían acabado en ese momento, porque lo que estaba enfrente de él era una esclavitud segura. Era un joven de 17 años que ya era esclavo de una raza diferente a la de él, de gente que no era su gente y pueblo que no era su pueblo. Hermano, José era un esclavo vendido por dinero, como en ese tiempo se acostumbraba. ¿Qué pasó con los sueños que Dios le había mostrado? De ser principal entre toda su casa, de ser líder en su hogar. ¿Qué pasó con la bendición que Dios le había mostrado? Porque los manojos representaban prosperidad y bendición. La luna, las estrellas, el sol representaba el poderío, la magnificencia y la autoridad. ¿Qué pasó con eso que Dios le había mostrado en los sueños? Se había destruido y desboronado completamente por un momento de esclavitud que había venido a su vida. Pero Dios sabía lo que tenía para él, un propósito perfecto, que nada podría hacerle daño, porque Dios estaba con él. Lo venden como esclavo a este joven. Se le derrumbó todo. Y cuando él es vendido como esclavo, llega un hombre, cuando él llega a Egipto, y un hombre principal entre la política y el servicio de Faraón, rey de Egipto en ese entonces, llamado Potifar, lo compra. Lo compra por precio, por un precio razonable en el mercado de los mercados árabes en Egipto. Es vendido y es comprado este hombre llamado José. Este joven, aunque aparentemente los sueños se le habían acabado, confiaba en el Señor. Sabía quién era el Dios de sus padres. Este joven es prosperado en la casa de Potifar. Llega como un sirviente lavando pisos, lavando baños, haciendo trabajos viles para la casa de Potifar, un principal en la política egipcia. Llega como un sirviente común y corriente y Dios lo prospera en la casa de Potifar. Hermano, los sueños no se habían acabado. Estaba comenzando una escuela que él tenía que aprender y tenía que pasar de grado para que Dios lo bendijera. Así es que cuando esté pasando la prueba, lo que quiere Dios no es que se quede ahí, lo quiere pasar de grado, lo quiere multiplicar, lo quiere bendecir, lo quiere llevar a su propósito. Cuando usted pasa una prueba, una lucha, no es que Dios lo quiera destruir, mi hermano, al contrario. Es que Dios quiere que usted aprenda algo a través de las circunstancias de la vida. Aprenda y entienda el propósito de Dios y siga caminando hacia adelante, avanzando al propósito de Dios para tu vida. Oh, mi alma alaba a Jesús. José es prosperado en la casa de Potifar. Llega a ser el segundo después de Potifar. Después de este hombre Potifar, él era el siguiente en mando en la casa de Potifar. ¡Qué tremendo! Como que comienza de nuevo a enderezarse el propósito.
a la vista del hombre, a la vista de José. Como que comienza a decir, ya está tomando sentido de nuevo lo que Jehová había revelado en sueños. Ahora ya voy entendiendo el propósito. Está tomando sentido de nuevo. Lo terrible de la vida de este joven, este hombre llamado José, es que cuando comienza a tomar sentido el propósito de Dios y lo que entendía de Dios para su vida, cuando comienza, hermano, a ser próspero y llega a una cúspide, llega a otro nivel, ocurre otra vez algo trágico. Le viene, mi hermano, otra prueba, le viene otra tribulación. Por eso cuando tú tienes sueños de Dios y cuando Dios te da sueños a ti y tú tienes algo en tu corazón que deseas para darle la gloria al Señor, no te desanimes, no seas derrotado a la primera, no te quedes paralizado, ni sentado, ni estancado a la segunda. Aprende de José. Segunda vez, otra gran prueba. Y era el segundo en la casa de Potifar. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que este hombre era virgen, hablando sexualmente. Y esta mujer, quien la esposa de Potifar, en un momento de deseo sexual, una mujer ya más grande que él, por supuesto, relata la Biblia en Génesis capítulo 39 que esta mujer quiere tener relaciones sexuales con José. Y José sabía quién era su Señor y qué es lo que debía hacer. Aunque no estaba, mi hermano, la Torá de los judíos, porque aún no se escribía eso. Aunque no había ordenanzas que se dieron en el Sinaí, porque todavía era un tiempo más atrás en la historia, él en su corazón tenía la ley de Dios y sabía que eso no le agradaba. Sabía que él tenía que esperar y tenía que aceptar la voluntad de Dios. Y no solamente eso, sino sabía que él no podía traicionar al hombre que le había alojado y le había comprado y ahora lo había puesto por segundo en su casa. No podía traicionarlo. Eso era algo como darle una puñalada en la espalda, como malagradecerle lo que había hecho por él. Pero Dios tenía su propósito específico. Dios tenía algo bueno de esa prueba. ¿Qué ocurre? Ahora mi hermano es difamado. La esposa de Potifar asia de sus vestidos, lo toma, lo agarra de los vestidos. Y en la desesperación de decirle y ella no querer dejarlo y soltarlo, él corre y la túnica, los vestidos se quedan con ella. Y ella, para borrar su mal nombre, infamia, mi hermano, miente y comienza a gritar en la casa de Potifar y comienza a gritar: me ha violado, me quiere violar, José atentó contra mi vida sexual. ¿Qué es lo que ocurre? Estaba mintiendo. Al contrario, el joven era un joven que se estaba guardando, mi hermano, y no quería adulterar ni traicionar al hombre que le había alojado. Lo estaban infamando. Y él sale corriendo y mi hermano llega a Potifar, se le da aviso a Potifar. ¿Qué hacen con el pobre de José? Un joven, mi hermano, que desde su juventud demostró respeto y demostró fidelidad y demostró, mi hermano, esfuerzo y valentía y cordura y juicio. ¿Qué es lo que ocurre con este joven? Lo meten a la cárcel. Ahora está preso en Egipto por una mentira. El diablo te quiere meter preso en la cárcel espiritual por una mentira, pero se le acabó el relajo, porque Jesucristo te limpia de todo pecado. Él te renueva, Él te restaura, Él te da nuevas cosas. Porque Él es bueno y te ama, te ama, te ama, te ama. Y sus pensamientos son de bien para ti. De bien, de bien, de bien. Te quiere bendecir, te quiere prosperar. ¡Aleluya! Ahora este joven está
en un momento donde cuando los sueños comenzaban a cobrar fuerza, cuando el propósito que él comprendía de su vida y del propósito de Dios para su vida, cuando comenzaba a tomar fuerza y comenzar a tomar vida ese sueño, ese propósito, mi hermano, que Dios le había revelado en sueños, ahora se derrumba de nuevo. Ahora se desborona todo de nuevo. Hermano, José era un varón, un joven de aguante. Hermano, era un joven que aguantaba, que soportaba. Mire que muchos más viejos que él tal vez no aguantamos o no pudiésemos haber aguantado lo que él pasó, pero este joven, hermano, soportó y aguantó esas pruebas terribles, hermano, que sin motivo ni él lo pidió ni lo buscó, pero el destino lo trazó así, Dios lo permitió así y él estaba en ese lugar en ese momento. Pero Dios estaba con él. Dios está contigo, hermano, si tu corazón es sincero con Dios. Y aunque tal vez él no cometió nada, fue infamado, fue, mi hermano, calumniado. Nosotros a veces cometemos errores, no meramente sexuales, pero cometemos diferentes faltas como cristianos. Errores, hermano, de pensamiento, de actitud, de acción. Cometemos algunos errores, pecados, tal vez podemos caer en algún pecado, pero ¿sabes qué? Aunque él no fue culpable y nosotros a veces somos culpables, tenemos un abogado en el cielo. Se llama Jesús de Nazaret. Un abogado que tiene tanto poder para interceder, que no solamente te da la libertad, te saca de la cárcel bendecido. Tenemos un abogado que no solamente como los de la tierra te dan libertad. Este abogado que tenemos nosotros en el cielo te saca de la cárcel y ya te preparó casa, te preparó hogar, te preparó provisión. Y no hablo solamente de lo material, hablo de lo más importante, de lo espiritual. Ya te proveyó un hogar, porque Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy un día yo abogo y ustedes también estén allí. Gloria a Dios. Aleluya. Pero vemos a José de nuevo. Retomamos la historia y la aplicación en su vida. Y este joven está pasando de nuevo prueba. Dura años en la cárcel. Y ahora se aparece una historia. La Biblia menciona una actividad espiritual en él. Dios comienza a activarle de nuevo el don. Los sueños comienzan a venir. Él revela a un copero y a un panadero los sueños que tuvieron. A uno le dice un sueño y lo interpreta correctamente, y al otro de igual manera, pero para uno era juicio y para otro era bendición. Lo golpea el que le lleva juicio, y el que le lleva bendición pues no lo golpea, pero le dice José: cuando te salgas allá te acuerdas de mí. Y pasan años, y pasa otro año, y pasa otro año, y pasa otro año, y no se acordó de él. No se acordó de él. Y él le dijo bien, y le profetizó bien, y le habló bien del sueño. Su bien era bueno. Este era el copero del rey, el que le llevaba la copa al faraón, rey de Egipto. El panadero murió porque era el juicio que tenía y era lo que le preparaba el destino por lo que él hubiese cometido. Pero al copero le fue bien y continuó en su trabajo. Ahora pasan los años y nadie se acuerda de él. ¿Qué pudo pensar? 17 años, 18, 19, 20, llega a la cárcel, hermano, gloria al Señor, y pasan los años 21, 22, 23, 24, pasan los años 25, y ¿qué diría José estando en la cárcel? Ahora soy un esclavo, no solamente esclavo fui, sino que ahora ya soy un preso convicto de la cárcel, fichado por Egipto, y estoy en una cárcel mugrosa, fea y asquerosa, condenado por algo que no hice. ¿No se siente a veces usted así? A veces usted se siente condenado por algo que no hizo. Se siente, hermano, preso por algo. Pero le digo algo hoy: Jesús lo liberta.
Jesús lo liberta y le rompe las cadenas de esclavitud para que su propósito se cumpla en ti y su bendición te alcance. Porque Él prometió que el bien y la misericordia te seguirían todos los días. Y si algo ha sido un obstáculo para que no te alcance hoy, eso se tiene que romper en tu vida por tu sinceridad con Dios y arrepentimiento. Hoy Él da el puente, el medio, que es Jesucristo, y tu sinceridad y arrepentimiento provocan que Dios envíe de lo alto maná, bendición, provisión y fortaleza para tu vida, para que llegues al propósito de Dios y se cumpla en ti lo que se ha de cumplir. José está en un momento, hermano, paupérrimo, en un momento difícil, cruel, en un momento desesperante. Ya no sabe qué hacer, pero su confianza sigue en Dios. Humanamente está desesperado y ya no sabe qué pensar. Humanamente, póngase usted en la situación de este hombre. Humanamente, él no pensaba que iba a cambiar la situación. Pero en lo espiritual, en lo que concierne a adoración, seguía adorando al mismo Jehová, seguía confiando al mismo Dios verdadero, seguía esperando en que había alguien más arriba que le había dado unos sueños que se iban a cumplir, había dado unos sueños que era lo que Dios tenía para él, y él esperaba en Dios. Él esperaba ver ese momento cumplido y no perdió la esperanza. Hermano, no perdió la esperanza de un día ver el propósito de Dios. No pierdas la esperanza de verte un día en el propósito de Dios. No pierdas la esperanza de un día verte ministrando. No pierdas la esperanza de verte un día enseñando la palabra. No pierdas la esperanza de verte un día predicando a las multitudes o a un grupo pequeño de gente o a un grupo medio de gente. No pierdas las esperanzas de verte un día lleno de poder y de autoridad, hablando las verdades de la Biblia. No pierdas la esperanza y los sueños que tienes de un día tener tu casa propia, tu carro propio, de un día tener hijos, de un día tener bendición, de un día ser una familia grande y bendecida. No pierdas ninguna de esas esperanzas, porque Dios tiene planes buenos para ti. Pero entre tanto pasas el momento del valle de la sombra de muerte, reconoce y sepa usted que su vara y su cayado te infunden aliento. Y que el Señor, cuando nada se mira, está preparando una mesa con un manjar, con un banquete celestial. Oh, mi hermano, mientras parece que nada está ocurriendo, Dios está trabajando, está preparando, mi hermano, algo para tu vida. Cuando, mi hermano, tu petición no llegó nunca y parece que el sueño nunca se cumplió y que Dios nunca te dio lo que le pediste, mi hermano, prepárate, prepárate, porque la bendición de Jehová es la que te va a enriquecer y no te va a añadir tristeza. Y si Él te prometió, Jehová te va a cumplir. Si Él te puso en tu corazón, Él te va a capacitar. Si Él te dijo, Él lo va a hacer, porque Él no es hombre para que mienta. Y si lo va a alabar, alábale que se oiga fuerte. Aleluya. Mi alma adora a Jesús. Ahora ocurre algo, capítulo 41 del Génesis. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, pegadas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño.
Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien les pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Este sueño tiene el rey de Egipto, Faraón, en ese entonces una potencia mundial. En ese entonces va a ser, mi hermano, la primera potencia mundial en cuanto a provisión del Oriente Medio. En ese entonces va a llegar un momento que todos los pueblos de su alrededor se van a acoger a los brazos de Egipto, porque Egipto tenía dentro de su pueblo y su tierra un hombre que era bendecido por Jehová, y por esa razón Egipto iba a ser el lugar de provisión para muchos reinos, muchos pueblos y muchas lenguas. Aleluya, qué tremendo. Y dice la palabra del Señor: entonces el jefe de los coperos habla a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a un sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Se da usted cuenta que aunque había pasado un trayecto de años de prueba y de lucha, que aunque había pasado por el valle de la soledad y el valle de la sombra de la muerte y el valle del que nadie lo entendió y el valle del que no tenía amigos y el valle de que tuvo necesidad y el valle de que fue esclavo y el valle de que nadie lo ayudó y el valle de que en vez de ayudarlo le daban para abajo, el valle de la calumnia, mi hermano, el valle de la esclavitud, de la prisión, de mi hermano, de mortandad, pasó todo eso, pero aún sabía a quién se le tenía que dar toda la gloria y toda la honra. Sabía que no estaba en él interpretar los sueños. Y algo que a Dios le agrada es que el cristiano, aunque haya pasado por tantas cosas, siempre reconozca a quién la gloria y a quién la honra: al único Dios verdadero, a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Mi alma alaba al Cordero. No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Verso 17 del capítulo 41. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosas apariencias que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas desnudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las 7 espigas muy menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Ni los magos más diestros en la brujería que se practicaba en Egipto, mi hermano,
ni los sabios más intérpretes, ni más conocedores, ni más, mi hermano, científicos de su tiempo pudieron interpretar un sueño sencillo para Dios, difícil para los hombres. No pudieron descifrar el enigma, no entendieron la revelación que era divina. Pero un joven que había sido hijo, esclavo, líder y preso, sabía la interpretación de lo que ni todos los magos ni sabios juntos podían declarar. Pero este tenía una diferencia. Le daba la gloria al único Dios poderoso que habita en las alturas. ¡Oh, aleluya! Sabía a quién darle la gloria. Gloria a Dios. 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 ¿Y qué ocurre? Comienza José. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón, a quien vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder, el sueño Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, que el Espíritu de Dios estaba en José. ¿Cuál fue la diferencia de Esaú y Jacob? Jacob quería lo espiritual, no la herencia material, dijo: la primogenitura quiero. ¿Cuál fue la diferencia de Saúl y David? David dijo: no quites ni apartes de mí tu Santo Espíritu. Mientras Saúl le dice a Samuel: pero simplemente hónrame delante de los hombres, porque quería quedar bien con el hombre, aunque Jehová ya lo había desechado. Pero David, aunque pecó y cayó y de diferentes formas cayó en su trayecto de caminar, dijo: Señor, lo último que hagas en mí es apartar tu espíritu de mí. No lo apartes. Una cosa demando, Señor, y esta buscaré: que esté yo en tu casa todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para que reciba de tu santo templo bendición de lo alto. Esa es la diferencia que hoy en día te va a llevar a cumplir el sueño. Esa es la diferencia que te va a llevar a la meta. Es la diferencia que, aunque hayan pasado años y no hayas visto nada, es la que te va a hacer entender cuál era el propósito de Dios para ti.
y que no todo está terminado y que aún queda tiempo y que mientras estás vivito hay esperanza y que mientras vives Dios tiene planes para contigo y que mientras respires Dios te puede usar para la obra suya, para la gloria de su nombre. Que mientras vivas y respires sigues siendo útil para la viña del Señor, porque el Señor pide obreros para su mies, necesita obreros para su mies, obreros y obreras dispuestos a trabajar, mi hermano, en la viña del Señor. Hoy es tu tiempo, hoy el propósito no se ha acabado, hoy, aunque hayas tenido luchas y pruebas en este tiempo pasado, Dios sigue poniendo en pie lo que te había dicho, sus planes para contigo, sus propósitos divinos. Dios todavía te quiere usar, Dios todavía te quiere ungir, Dios todavía te quiere llenar de poder de lo alto, Dios te quiere bendecir aún todavía. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Atado José de las manos y probablemente de los pies, tirado en un pozo. En ese momento, arriba del pozo están haciendo tratos árabes con sus hermanos que son descendientes de Israel. ¿Crees que se miraba él gobernando? Está como esclavo en el mercado de Egipto, llevado por los árabes, vendiéndose por unas monedas de plata, por una corta cantidad, un esclavo de los hebreos, un joven que no conoce de mucho ni de trabajo, simplemente de pastorear. Está como esclavo ahí sentado y lo va a comprar Potifar. ¿Se miraría gobernando José? Está mi hermano sin algunas prendas de su cuerpo, rasguñado probablemente y herido, más en su corazón que en su exterior, calumniado y una mujer gritando que la había tratado de violar, de abusar. Está siendo llevado preso a la cárcel de Egipto. Iba a pasar un largo tiempo en ese lugar. ¿Cómo se miraría José? Ahora está en la cárcel José. Han pasado algunos años, interpreta sueños y 2 años más pasan hasta que Dios le empieza a enseñar que es en su tiempo. Y 2 años pasan y es llamado. Pero entre esos años que pasa en la cárcel, ¿qué pensaría José? ¿Cómo estaría José? Lo que sí dice la Biblia, que él siguió con su fe firme, siguió confiando en Dios, siguió, mi hermano, sabiendo que Dios era su única alternativa, que Dios era su escapatoria, que él tenía lo que él necesitaba y le dio la gloria a Dios. Probablemente tú has pasado momentos que los sueños parece que ya no vuelve ese propósito a mi vida. Has pasado momentos tal vez de tribulaciones que te ha atacado el enemigo y has pensado: no, yo no puedo usar las cosas de Dios para la obra suya, yo no puedo ser útil. Tal vez has pasado momentos de necesidad que dices: yo qué puedo hacer, tal vez de enfermedad que dices: pues en qué puedo ser útil con esta enfermedad. Tales momentos de caídas de mi hermano, de gloria al Señor, tropiezos en el camino del Señor, diciendo: pues así como voy a ser usado por Dios. Te voy a decir algo: a José le pasó peor que a ti y Dios cumplió su propósito en él. Dios cumplirá su propósito en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti y en mí, porque Él ha dicho y Él hará, porque Él tiene más que darte que tú que pedirle a Él. Él tiene, mi hermano, bendición de lo alto, bendición que sobre y abunde. Él tiene, mi hermano, reservada las riquezas de lo alto para ti. Solo séle fiel, solo siga hacia adelante, solo aunque aparentemente en tu visión física parece que las cosas no van bien, camina y confía en Dios.
Solamente que aunque parece que está derrotado por el diablo, no es así. El diablo es el derrotado. Tú eres el victorioso porque alguien pagó en la cruz del Calvario para que tú fueras victorioso. Allá en la cruz del Calvario, en el monte de la calavera, un hombre que era Dios encarnado, Jesucristo de Nazaret, pagó clavado en una cruz por tu victoria, pagó por tu prosperidad, pagó por tu bendición, pagó porque tú fueras ungido y lleno de poder, pagó para que fueras capacitado, pagó para que aunque en medio del valle de la sombra de muerte, de las luchas, de las pruebas, de las tribulaciones, de las adversidades y en medio de todo problema y circunstancia adversa, en medio de todo ello, Dios te sacara hacia adelante y un día y hoy día Dios te llene, Dios te unja, Dios te levante y Dios te use para el reino de los cielos y a su nombre sea la gloria. Dele un aplauso al Señor fuerte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien puede decir conmigo, gloria a Dios. Aleluya. Sépase que no todo se ha acabado mientras los músicos pasan al altar. Sépase que al contrario, cuando se ve borroso el panorama, es que la mañana se acerca. Cuando más oscuro está, es que raya el alba ya casi. Cuando está más nublado, es porque viene agua para saciar la sed, para regar la tierra, para ver producción, mi hermano. Oh, gloria a Dios para siempre. Mi alma adora a Jesucristo. Cuando aparentemente se ve el sueño y el propósito roto, destruido, desboronado, estancado, cuando piensas que ya no hay solución, olvídate de eso porque ahí es cuando Dios actúa. Cuando el hombre dice ya no hay solución, Dios dice todo es posible al que cree, porque dice Lucas 1, para Dios no hay nada imposible. Él restaura, Él levanta, Él unge, Él llena, Él prospera, Él bendice a su pueblo. Gloria a Jesús. Y si tú eres una persona de esas como yo, necesitadas de que los sueños de Dios esclarezcan y raye el alba en tu vida, si eres una persona que quiere mirar sus propósitos y entender lo que Él tiene para ti, hoy el altar es tuyo para venir a orar. Si tú has decidido en medio de luchas y pruebas venir al Señor y humillarte a Él y serle sincero en tu debilidad, hoy este altar es para ti. Si tú aún crees que Dios te puede usar, este altar es para ti. Si tú aún crees que Dios te puede bendecir, este altar es para ti. Si tú aún crees que Dios te puede sanar, este altar es para ti. Si tú aún crees que Dios te puede perdonar los pecados, este altar es para ti. Si crees que el propósito de Dios aún se puede cumplir en ti, este altar es para ti.